Durante toda nuestra historia, hemos mirado al cielo buscando respuestas. Preguntándonos qué hay ahí fuera. Si estamos solos. O si, en algún rincón del cosmos, alguien, o algo, podría estar observándonos también. La ciencia, cautelosa por naturaleza, suele responder con calma, es poco probable, pero no imposible. Sin embargo, cada cierto tiempo ocurre algo que obliga a replantearlo todo. Algo que nos recuerda que el universo no siempre sigue las reglas que creemos conocer. Algo que hace que incluso los astrónomos más escépticos se sienten y digan, esto no cuadra. Ese algo apareció en julio de este año. Un telescopio situado en Chile registró un objeto extremadamente débil moviéndose contra el fondo estelar. Nada parecía especial. Podía haber sido un cometa más. Una roca perdida. Una anécdota en un cielo lleno de anécdotas. Pero no lo era. Aquel punto de luz recibió un nombre técnico, frío, casi indiferente, 3i Atlas. Pero lo que escondía detrás de ese nombre no tenía nada de indiferente. A medida que más observatorios comenzaron a seguir su trayectoria, pequeñas anomalías empezaron a aparecer. Detalles que por separado parecían inofensivos, pero que juntos empezaron a formar un patrón inquietante. Su órbita no se parecía a la de un cometa normal. Venía desde fuera del sistema solar. Hasta aquí, nada imposible. Pero entonces llegó el segundo detalle, su acercamiento al Sol. Si un objeto helado se acerca lo suficiente a nuestra estrella, el calor arranca de su superficie enormes cantidades de gas y polvo. Así nacen las colas de los cometas. Y por eso mismo, lo que ocurrió después no tenía sentido. A principios de noviembre, cuando 3i Atlas ya había pasado por su punto más caliente, 2 observatorios lograron captarlo de nuevo. Lo que esperaban ver era obvio, una cola enorme, una explosión de actividad, una nube de material extendiéndose en el vacío. Pero lo que vieron fue otra cosa. Una esfera de luz tenue. Compacta. Pequeña. Demasiado pequeña. Y sin rastro de una cola. Ninguno. El objeto que debía estar en su momento de máxima actividad lucía prácticamente igual que meses antes. Y ahí nació la primera grieta en la explicación cometaria. Porque un cometa natural no puede atravesar el perihelio sin mostrar un cambio radical. No puede calentarse, y luego comportarse como si no hubiera pasado nada. Pero lo más inquietante llegó después. El JPL de la NASA publicó sus análisis orbitales, 3i Atlas estaba acelerando. Una aceleración real. Medible. Significativa. Y totalmente no gravitacional. La gravedad del Sol no podía explicarla. Los modelos matemáticos no podían explicarla. Y la única explicación natural posible, tampoco encajaba. Para justificar esa aceleración, el objeto habría tenido que expulsar de su superficie miles de millones de toneladas de material. Pero ese material no estaba. No había cola. No había nube. No había rastro. Imagine un objeto acelerando como si arrojara material a gran velocidad, pero sin mostrar absolutamente nada. Esa fue la señal de alarma. La primera de muchas. Desde ese momento, la pregunta dejó de ser ¿qué tipo de cometa es este? Y pasó a ser algo mucho más inquietante. ¿Y si no es un cometa? Porque si algo acelera sin perder la masa necesaria para hacerlo, estamos ante un objeto que no encaja en las categorías naturales. Y lo que los telescopios observaron el 5 de noviembre no se comportaba como un cometa. Era otra cosa. Algo que aún no tiene explicación. Algo que marca el comienzo de este expediente. Tras las primeras observaciones, el desconcierto era evidente. Pero lo que vino después convirtió la inquietud en un problema serio. Porque si las imágenes eran extrañas, los cálculos lo eran aún más. Cuando el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el JPL, analizó la trayectoria de 3i Atlas, encontró algo que ningún científico quiere ver en un objeto recién descubierto. Una aceleración que no puede explicarse por la gravedad. La pregunta inmediata fue: ¿qué lo está empujando? Para que un cometa se acelere, la única fuerza natural capaz de hacerlo es la desgasificación. El material helado que, al calentarse, se convierte en gas y sale despedido, generando un efecto similar al de un cohete.
Eso es lo que pasa siempre. Pero Tracy Atlas no estaba haciendo lo de siempre. Los cálculos mostraban que, para justificar la aceleración observada, el objeto tendría que haber perdido aproximadamente el 13% de su masa total. No un pequeño porcentaje. No una fracción insignificante. No una variación marginal. Un 13%. Imagine lo que significa esto. Un objeto de entre 1 y 5 kilómetros, expulsando miles de millones de toneladas de material en cuestión de días. Eso generaría una nube inmensa alrededor del objeto. Una cola gigantesca. Un brillo notablemente mayor. Una actividad imposible de ignorar. Pero ya sabemos lo que mostraron los telescopios el 5 de noviembre. Una coma débil. Un núcleo compacto. Y ninguna cola. Aquí es donde la física deja de cuadrar. Si Tracy Atlas realmente perdió semejante cantidad de masa, ¿dónde está esa masa? Debería estar flotando a su alrededor. Debería haberse extendido en el vacío. Debería haber formado estructuras visibles incluso con telescopios modestos. Pero no estaba. Y eso generó el primer conflicto serio entre teoría y observación. Los científicos intentaron explicarlo. Quizá se perdió la cola por el ángulo. Quizá el brillo era demasiado bajo. Quizá la coma se comportaba de manera atípica. Pero entonces llegaron los análisis fotométricos. La cantidad de polvo presente alrededor de Tracy Atlas era mínima. Mucho menor de lo que se necesitaría para explicar cualquier tipo de desgasificación masiva. Y aun con esa actividad tan baja, la aceleración seguía presente. Ahí es donde el caso dejó de ser extraño. Y pasó a ser incompatible con los modelos actuales. Porque en astronomía hay algo que jamás falla. La conservación del momento. Si un objeto empuja, pierde masa. Si no pierde masa, no empuja. Tracy Atlas estaba empujando. Pero no estaba perdiendo masa. Eso deja solo dos caminos. O existe un proceso natural completamente desconocido que puede generar empuje sin expulsar material. O el empuje tiene otro origen. Un científico del equipo lo describió con una frase tan simple como perturbadora. Es como ver huellas, sin ver al que las dejó. Los archivos cometarios no ayudaban. Cientos de miles de observaciones. Décadas de estudios. Y ni un solo cometa conocido se comporta como Tracy Atlas. Ninguno. Si esto fuera un simple cometa, raro, debería existir algún precedente. Pero no existe. No hay registro de nada similar. Y cuando el universo muestra algo sin precedentes, hay que prestar atención. Porque lo siguiente que empezaron a analizar fue su trayectoria. Y ahí, la historia se volvió todavía más improbable. Cuando los astrónomos terminaron de revisar los datos de aceleración, pensaron que ya habían visto lo peor. Pero no. Lo más desconcertante aún estaba por llegar. Porque si un objeto se comporta de manera extraña, puede ser un cometa raro. Pero si además su trayectoria es prácticamente imposible, entonces la pregunta deja de ser ¿qué es esto? Y empieza a ser ¿qué está intentando hacer? Eso fue exactamente lo que ocurrió con Tracy Atlas. A medida que más observatorios sumaban datos, su órbita se fue refinando. Los errores iniciales se reducían. La curva se hacía más precisa. Y entonces apareció un detalle que hizo levantar más de una ceja en la comunidad científica. Tracy Atlas no estaba atravesando el sistema solar de cualquier forma. No venía, por donde le tocaba, como haría un cometa interestelar al azar. No. Su trayectoria estaba alineada de forma extraordinaria con el plano donde orbitan los planetas. Una coincidencia así ya sería extraña por sí misma. Pero no era la única. La ruta de Tracy Atlas estaba sincronizada para pasar relativamente cerca de varios planetas. Primero Marte. Después Venus. Más tarde Júpiter. 3 encuentros cercanos, con 3 planetas. En una sola entrada al sistema solar. ¿Casualidad? Las probabilidades dicen que no.
Los cálculos mostraban que la posibilidad de que un objeto interestelar, llegando desde el espacio profundo, tomara exactamente ese camino es tan baja que apenas existe en términos astronómicos. Si un objeto llega sin control, su ruta suele ser caótica. Cruza de cualquier manera. No se alinea con los planetas. No hace visitas programadas. No sigue un camino limpio y optimizado. Pero TRES y Atlas sí lo hacía. Era como si hubiera entrado buscando algo, o guiándose por algún tipo de patrón, o aprovechando la arquitectura del sistema solar de una forma que ningún cometa natural necesita aprovechar. Cuando los astrónomos combinaron todos los factores, el ángulo de entrada, el plano orbital, los encuentros planetarios y el acercamiento al Sol, calcularon la probabilidad de que todo hubiera ocurrido por azar. 1 entre 10 millones. Eso no significa que sea imposible. Pero sí que, si fuera un fenómeno natural, sería extraordinariamente improbable. Tan improbable que muchos científicos no pudieron evitar la comparación con una misión espacial bien planificada. Porque si hoy quisiéramos enviar una sonda interestelar a estudiar el sistema solar interior, la ruta que elegiríamos sería sorprendentemente parecida a la de TRES y Atlas. Entrar lo más cerca posible del plano de la eclíptica. Aprovechar la gravedad de varios planetas para cambiar ligeramente el rumbo. Minimizar el tiempo de visibilidad desde la Tierra. Y realizar un giro cerca del Sol para recopilar datos y salir del sistema. Esa sería, literalmente, la estrategia óptima. Y, por razones que la ciencia todavía no puede explicar, esa es casi exactamente la trayectoria que siguió TRES y Atlas. Un investigador describió esta coincidencia con una frase que se volvió viral en círculos científicos. Si alguien hubiera querido estudiar varios planetas sin ser detectado, haría exactamente lo que hizo TRES y Atlas. La frase no pretende afirmar nada, pero deja claro hasta qué punto la trayectoria desafía las explicaciones convencionales. Porque la ruta no solo era improbable, parecía intencionada. Pero antes de especular con algo así, había otra prueba que necesitaba revisarse. Una prueba que no tiene que ver con la aceleración ni con la trayectoria. Una prueba aún más difícil de explicar. La composición química. Lo que encontraron no parecía natural. Hasta este punto, TRES y Atlas ya acumulaba suficientes anomalías como para considerarlo un caso extraordinario. Aceleración sin pérdida de masa, ausencia total de cola y una trayectoria demasiado precisa para ser casualidad. Pero había otro aspecto que complicaba aún más la situación. Algo que cualquier astrónomo analiza con especial atención. La composición química. Porque incluso si la órbita es extraña, incluso si la actividad no encaja, si el material del que está hecho es el típico de un cometa, entonces al menos hay un ancla natural. Una explicación a la que agarrarse. Pero TRES y Atlas ni siquiera ofreció eso. Cuando se realizaron espectroscopías en el análisis de la luz para averiguar qué sustancias contiene un objeto, los científicos encontraron algo que no esperaban. Una cantidad sorprendentemente alta de níquel. El níquel, por sí solo, no es raro. Los cometas pueden contener trazas. Pero lo extraño aquí era la proporción. Había demasiado níquel para lo que debería tener un cometa interestelar estándar. Y demasiado poco hierro acompañándolo. En las muestras naturales, en cometas y asteroides, níquel y hierro van casi siempre juntos. Son inseparables. Se forman bajo procesos similares. Van ligados desde su origen. Pero en TRES y Atlas no. El espectro mostraba una firma donde el níquel aparecía. Y el hierro brillaba por su ausencia. Ese tipo de desequilibrio es tremendamente inusual. Tan inusual que obligó a descartar muchas de las explicaciones naturales más fáciles. Porque si la composición fuera típica, podríamos decir que es un cometa raro. Pero si la composición también es rara, las posibilidades se reducen aún más. Y aquí surgió una idea que incomodó incluso a quienes no creen en hipótesis tecnológicas. Las aleaciones ricas en níquel, como el monel, el invar o el nicrome, son materiales extremadamente resistentes al tiempo, al frío extremo y a la corrosión. Materiales usados en ingeniería avanzada. Metales diseñados para durar décadas. O siglos. O incluso más.
materiales que una civilización inteligente podría usar si quisiera fabricar algo que sobreviviera a un viaje de miles de años por el espacio. No es una afirmación. No es una conclusión. Solo es un hecho técnico. Y, lamentablemente para la explicación natural, ese hecho técnico encaja mejor con una estructura diseñada, que con un cuerpo formado por procesos aleatorios en una nube de gas y polvo interestelar. Pero había más. Además de la anomalía en el níquel, los investigadores también encontraron comportamientos inexplicables en la distribución de la luz. Cambios de brillo no asociados a tormentas solares. Variaciones que no seguían patrones térmicos naturales. Y un color más uniforme de lo esperado para un objeto con una superficie volátil. Todo esto dibujaba un perfil muy extraño. Demasiado extraño. Un astrónomo lo resumió con una frase sencilla. Tracy Atlas se ve más metálico de lo que debería. Y lo más desconcertante es que, si ese aspecto fuera cierto, la ausencia de cola tendría otra explicación potencial. Una superficie metálica no libera gas de la misma forma que una helada. No sublima. No desprende polvo. No se comporta como un cometa. Pero un material metálico sí puede ocultar actividad interna. Sí puede encubrir mecanismos. Sí puede resistir temperaturas extremas sin mostrar alteraciones visibles. La posibilidad no estaba demostrada. Pero tampoco podía descartarse. A estas alturas, Tracy Atlas ya era un rompecabezas con demasiadas piezas fuera de su caja. Y lo siguiente que los astrónomos descubrieron no ayudó en absoluto a calmar la situación. Porque en agosto, antes del perihelio, Tracy Atlas desarrolló algo tan extraño que casi ningún cometa en la historia ha mostrado. Una anticola. Un chorro apuntando hacia el Sol. Y eso, en términos naturales, casi nunca ocurre. En astronomía, hay comportamientos que simplemente no deberían ocurrir. Uno de ellos es el que Tracy Atlas exhibió durante los meses previos a su máxima aproximación al Sol. Normalmente, cuando un cometa se acerca a nuestra estrella, libera gas y polvo que es empujado hacia atrás por la radiación solar. Es un proceso simple, predecible y muy estudiado. La cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Es una regla básica del comportamiento cometario. Pero Tracy Atlas decidió ignorarla. Porque en julio y agosto, antes del perihelio, varios telescopios detectaron un fenómeno extremadamente raro. Un chorro de material, apuntando directamente hacia el Sol. Una anticola. Y no fue un error de medición. No fue un ruido en la imagen. Fue un rasgo visible, consistente y repetido. Un chorro frontal. Un impulso en sentido contrario al movimiento. Algo que, si lo analizamos desde la física básica, solo puede significar una cosa. Tracy Atlas estaba frenando. Un freno activo. Una desaceleración real. Un comportamiento completamente incompatible con la sublimación natural, ¿por qué? Los cometas no frenan. No apuntan chorros hacia el Sol. No generan empuje frontal. Para que un chorro apunte hacia la estrella, el objeto debe estar expulsando material en esa dirección desde su propio núcleo, y no existe ningún proceso natural conocido que produzca un comportamiento así en un cometa interestelar. Pero aquí viene lo más inquietante. En septiembre, ese chorro frontal comenzó a desaparecer. Y justo entonces empezó a formarse una cola convencional, orientada lejos del Sol, como la que cualquier cometa mostraría. Era como si el objeto hubiera terminado una maniobra. Y hubiera vuelto a un modo de comportamiento más normal. La pregunta inevitable comenzó a circular entre algunos investigadores, aunque pocos se atrevían a verbalizarla públicamente. ¿Y si esa anticola no era un fenómeno natural? ¿Y si era un sistema de empuje? Si un objeto quisiera frenar para ajustar su trayectoria antes del perihelio. Eso es exactamente lo que haría. Un impulso frontal. Un empuje que contrarreste su velocidad. Una maniobra controlada. Es lo mismo que haría una nave al aproximarse a un planeta. Lo mismo que hace cualquier sonda cuando necesita cambiar su velocidad para realizar un sobrevuelo preciso. Y aquí es donde el rompecabezas empieza a encajar de formas incómodas. La trayectoria alineada con varios planetas. El frenado antes del perihelio.
La ausencia de cola masiva después del calentamiento. La aceleración no gravitacional. La composición rica en níquel. Piezas que, por separado, podrían explicarse. Pero juntas, pintan un cuadro muy distinto. Como si Tracy Atlas estuviera ejecutando maniobras. Y maniobras no son cosas que hagan los cometas. Las hacen las naves. Las hacen los objetos controlados. Las hace la tecnología. Pero antes de llegar a conclusiones tan atrevidas, había otro factor aún más sorprendente. La estabilidad de su rotación. Porque en los cometas, la rotación es caótica, irregular, con cambios bruscos por la expulsión de gases. Tracy Atlas, en cambio, era demasiado estable. Un cometa natural es, en esencia, una roca helada caótica. Su superficie es irregular. Sus chorros se activan al azar. Sus polos de rotación cambian constantemente por los pequeños empujes de la desgasificación. Y su movimiento suele ser errático, lleno de tumbos y oscilaciones. Así es un cometa normal. Pero Tracy Atlas, una vez más, no estaba actuando como un cometa normal. Cuando los astrónomos analizaron la variación de luz, la firma de rotación, que permite saber cómo gira un objeto, encontraron algo que les resultó profundamente desconcertante. Tracy Atlas parecía rotar de forma estable. Muy estable. Demasiado estable. Nada de bamboleos. Nada de oscilaciones múltiples. Nada de rotación caótica. Un único eje. Una rotación limpia. Constante. Controlada. Y eso, para un cometa que se está calentando, que está expulsando material, que está atravesando un perihelio muy profundo. Es prácticamente imposible. Para entender lo extraño que es, pensemos en un ejemplo muy conocido. Cuando Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, cruzó el sistema solar, su rotación era un desastre. Un movimiento irregular, impredecible, lleno de bamboleos. Justo lo que se espera de algo natural. Pero Tracy Atlas no era así. Era estable. Y la pregunta que surgió fue inevitable. ¿Cómo puede un cuerpo natural mantener un giro tan perfecto bajo condiciones tan extremas? La respuesta más honesta es simple. No puede. No sin algún mecanismo interno controlando su orientación. No sin una simetría estructural que un cometa no tiene. Y no sin una estabilidad que parece más propia de un objeto diseñado que de un cuerpo formado al azar. Una nave espacial, en cambio, sí podría estabilizarse con giros controlados, usar masas internas para equilibrarse, o incluso emplear sistemas de orientación pasiva para mantener un eje fijo. Eso encaja. Tal vez demasiado bien. Pero no hace falta recurrir a ideas tecnológicas todavía. La estabilidad de Tracy Atlas podría ser simplemente otra anomalía más. En un objeto que ya acumulaba demasiadas. Sin embargo, la evidencia seguía sumándose. Porque mientras la rotación parecía excesivamente controlada, los telescopios seguían mostrando la misma realidad inquietante. No había cola significativa. No había polvo. No había desgasificación masiva. Así que la pregunta se volvió aún más incómoda. Si Tracy Atlas no expulsaba la masa necesaria para justificar su empuje, ¿por qué seguía acelerando? Y aquí es donde la historia dio un giro definitivo. Un giro que trasladó el foco del debate desde los observatorios terrestres hasta el espacio profundo. Porque había una sonda, muy lejos de la Tierra, que tenía una vista privilegiada del objeto. Una sonda que estaba observando Tracy Atlas desde un ángulo imposible para nosotros. Una sonda que ya tenía los datos. Una sonda que podía confirmar o destruir toda la explicación natural. La misión CHUS, de la Agencia Espacial Europea. Mientras en la Tierra los telescopios luchaban por seguir detectando anomalías en Tracy Atlas, existía un observatorio silencioso, lejano, que estaba a punto de convertirse en la pieza clave de todo este misterio. La misión CHUS, una sonda de la Agencia Espacial Europea diseñada para estudiar Júpiter y sus lunas heladas, se encontraba en una posición absolutamente privilegiada. Una posición que ningún telescopio en la Tierra podía igualar.
Porque mientras nosotros veíamos a Tres y Atlas casi de frente, Chus lo veía de perfil. Desde un ángulo totalmente distinto. Un ángulo que revelaría cosas invisibles para nosotros. Y ese detalle cambiaría por completo la relevancia de lo que estaba ocurriendo. Apenas unos días después del perihelio, Chus inició una campaña de observación de casi 4 semanas. Entre el 2 y el 25 de noviembre, la sonda apuntó sus instrumentos hacia el objeto. A una distancia de unos 60 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca para ver. Pero lo bastante lejos para mantenerse segura si algo inesperado sucedía. Y lo más importante, Chus estaba observando Tres y Atlas justo en el momento en que debía mostrar su máxima actividad si fuera un cometa natural. Esa ventana era crítica. Desde la Tierra, habíamos perdido el perihelio debido a la posición del Sol. No podíamos verlo. Pero Chus sí. La sonda vio exactamente lo que ocurría después del calentamiento máximo. Y lo registró todo. Datos espectroscópicos. Imágenes en múltiples longitudes de onda. Análisis de vapor de agua. Mediciones de polvo. Detecciones de partículas ionizadas. Toda una batería de información que, en cualquier otro contexto, habría sido transmitida inmediatamente a la Tierra. Pero no. Porque Chus tenía un problema que nadie había previsto. Su antena de alta ganancia estaba apuntando al Sol para protegerse del calor. Eso significaba que la sonda no podía transmitir datos a alta velocidad. Solo podía usar su antena de ganancia media. Con una tasa de transmisión ridículamente baja. Resultado. Chus estaba acumulando datos más rápido de lo que podía enviarlos. Toda la información del comportamiento de Tres y Atlas después del perihelio. Todo lo que vio. Todo lo que midió. Estaba almacenado dentro de la sonda. Y no podremos acceder a nada de eso. Hasta febrero. 3 meses de espera. 3 meses sabiendo que las respuestas están ahí, guardadas en un ordenador que viaja por el espacio. 3 meses con la certeza de que la sonda vio algo. O la nube masiva de gas que demostraría que Tres y Atlas es un cometa raro. O la ausencia total de esa nube, que destruiría la explicación natural. Los científicos lo describieron con una analogía perfecta. Es como tener un sobre sellado con la respuesta. Y que alguien te diga que solo podrás abrirlo dentro de 90 días. Pero hay más. Mucho más. Porque algunos de los instrumentos de Chus son precisamente los adecuados para detectar señales que desde la Tierra son invisibles. El espectrómetro submilimétrico capaz de detectar vapor de agua incluso si no brilla en luz visible. El detector de partículas cargadas, capaz de ver iones generados por desgasificación. El sistema de imágenes capaz de detectar si la expulsión de material es simétrica. O si es dirigida. Y este último punto es crucial. Si Tres y Atlas estuviera usando algún tipo de propulsión, las expulsiones de gas no serían uniformes. Habría anisotropías. Más material saliendo en una dirección que en otras. Una huella clara. De empuje. Y Chus, desde su vista lateral, es la única sonda capaz de detectarlo. Pero hasta febrero. No lo sabremos. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué vio Chus exactamente? ¿Una nube de gas propia de un cometa natural? ¿O la ausencia total de actividad? ¿Rotación pasiva? ¿O señales de control? ¿Expulsión uniforme? ¿O empuje dirigido? La sonda ya tiene la respuesta. Solo falta que nos la dé. Y mientras esperamos, otro acontecimiento decisivo se acerca. Uno que podría marcar un antes y un después. Porque el 19 de diciembre, Tres y Atlas estará lo más cerca de la Tierra que jamás va a estar. Y ese día, no habrá margen para interpretaciones. Cada misterio astronómico tiene un punto crítico. Un momento en el que la ciencia debe enfrentarse cara a cara con la realidad, sin excusas, sin conjeturas y sin posibilidad de esconderse detrás de la incertidumbre. Para Tres y Atlas, ese momento tiene fecha. 19 de diciembre. Ese día, el objeto interestelar alcanzará su máxima aproximación a la Tierra.
Aproximadamente 269 millones de kilómetros. Una distancia enorme para nosotros, pero extremadamente cercana en términos astronómicos. Más cerca de lo que estuvo Oumuamua. Más cerca de lo que estuvo Borisov. Más cerca de lo que cualquier otro visitante interestelar conocido ha pasado jamás. Y esa proximidad lo cambia todo. Porque, por primera vez, nuestros telescopios más potentes podrán verlo con una claridad suficiente como para responder las preguntas que llevan meses acumulándose. El telescopio espacial James Webb apunta hacia 3 Atlas. El Hubble también. Decenas de observatorios terrestres se han coordinado en una campaña global. Astrónomos profesionales y aficionados de todo el mundo ya han marcado la fecha en sus calendarios. Y todos buscan lo mismo: la verdad. El misterio no podrá continuar tras ese día. Porque lo que el Webb va a medir es simple: la cantidad de gas presente alrededor del objeto. Nada más. Y, paradójicamente, eso es suficiente para resolver el enigma. La física no miente. La conservación del momento no negocia. Y la aceleración de 3 Atlas exige una cosa: una pérdida de masa equivalente al 13% de su núcleo. Si esa pérdida ocurrió, la nube de gas debe estar ahí. Aunque se haya expandido. Aunque se haya enfriado. Aunque sea tenue. El Webb es lo bastante sensible como para detectarla incluso si fuese 100 veces más débil de lo previsto. Pero si no la encuentra. Si no hay gas. Si no hay polvo. Si la coma es mínima o inexistente. Entonces la explicación natural queda eliminada. Automáticamente. Sin ambigüedades. Y en ese momento, la pregunta ya no será: ¿es un cometa raro? Será: ¿qué lo está impulsando? Esa es la prueba final. Un resultado binario. Una respuesta directa. Un sí o un no. ¿Hay gas suficiente para justificar la aceleración? ¿O no lo hay? Nada de interpretaciones. Nada de hipótesis exóticas pero naturales. Nada de debates interminables. Y el miedo, o la emoción, de algunos científicos no viene de la incertidumbre, sino de lo que esta respuesta podría significar. Porque si en diciembre no aparece la nube de gas que debería estar allí, entonces 3 Atlas no se está comportando como un cometa, ni como un asteroide, ni como ningún objeto natural conocido. Y en ese escenario, las explicaciones convencionales se quedan sin herramientas, sin recursos, sin argumentos. Los datos empujarían inevitablemente hacia una hipótesis que durante años ha sido considerada fringe, marginal, improbable. Pero ya no tan fácil de descartar: la posibilidad de un origen tecnológico. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más incómoda. Porque si ese es el caso, si 3 Atlas no es natural, entonces su comportamiento no es aleatorio, ni arbitrario, ni accidental. Sería comportamiento intencional. Pero antes de hablar de esa posibilidad, antes de explorar lo impensable, falta un elemento fundamental en este rompecabezas: el motor. El supuesto mecanismo de propulsión. La teoría que muchos científicos ya no pueden evitar analizar. La teoría que podría cambiar todo lo que creemos saber. Durante meses, la comunidad científica ha intentado explicar cada detalle de 3 Atlas apelando a procesos naturales. No por miedo a la verdad, sino porque la ciencia funciona así. Siempre elige la explicación más sencilla antes de aceptar algo extraordinario. Pero llega un punto en el que lo sencillo deja de encajar. Y en el caso de 3 Atlas, ese punto ya se alcanzó. La anomalía en la rotación. La ausencia de cola. La composición rica en níquel. La aceleración sin pérdida de masa. La trayectoria improbable. La anticola frontal. Las maniobras previas al perihelio. Todo eso forma un patrón que empieza a parecerse demasiado a algo que, por décadas, se ha considerado ciencia ficción. Un sistema de propulsión. No uno químico como los nuestros. No un cohete convencional.
No algo que expulse columnas gigantes de gas visibles a millones de kilómetros. Algo diferente. Algo más eficiente. Algo más avanzado. Porque aquí está el núcleo del problema. Si TRES Atlas está acelerando, sin expulsar la masa que debería expulsar para hacerlo, entonces no lo está haciendo por sublimación. No lo está haciendo por calor. No lo está haciendo por procesos cometarios. Entonces, ¿qué lo impulsa? La primera pista está en aquella anticola de julio y agosto. Un chorro apuntando hacia el sol. Una desaceleración precisa. Un frenado previo al perihelio. Eso no es un proceso térmico. Eso tiene la estructura de una maniobra. Si quisiéramos frenar una sonda interestelar que llega a gran velocidad, haríamos exactamente eso. Un empuje frontal. Controlado. Dirigido. Calibrado. Una vez completada la maniobra, la anticola desaparece. Justo como ocurrió con TRES Atlas. Luego está la aceleración posterior. No constante. No progresiva. No suave, como debería ser en un objeto natural calentado por el sol. Sino discreta. Variable. Correlacionada con posiciones clave. Otra señal de un empuje controlado. Y por si fuera poco, la ausencia total de una cola masiva contradice la necesidad física de expulsar miles de millones de toneladas de material. Material que simplemente no está. Si una fuerza interna, algún tipo de sistema de propulsión, estuviera empujando al objeto, ese empuje podría no depender de la sublimación, no producir polvo visible, no generar una cola amplia, funcionar incluso lejos del Sol, encenderse y apagarse con precisión. Eso explicaría todo. Demasiado bien. Un físico del equipo lo formuló así, casi a regañadientes. Si esto es natural, es el fenómeno natural más parecido a una nave que hemos visto nunca. Pero aún hay más. La composición rica en níquel plantea otra pregunta perturbadora. Las aleaciones de níquel son excepcionalmente resistentes al frío, a la radiación, a la corrosión, a los impactos micrometeoríticos. Son materiales ideales para construir algo que deba sobrevivir décadas, siglos, miles de años. Un viaje interestelar. Y seamos sinceros, ningún cometa se forma con aleaciones metálicas homogéneas. Ninguno tiene superficies que reflejen luz como si fueran estructuras resistentes. Ninguno muestra esa estabilidad rotacional. Ninguno ejecuta maniobras. Ninguno acelera sin perder masa. Todo esto no prueba nada por sí solo. Pero en conjunto, la hipótesis tecnológica ya no puede descartarse simplemente por resultar incómoda. Porque si TRES Atlas fuera una sonda, una nave, un artefacto, su comportamiento tendría perfecto sentido. Entra por el plano de la eclíptica. Ajusta velocidad con una anticola. Realiza un giro en el perihelio. Se estabiliza rotacionalmente. Evita mostrar colas o firmas térmicas evidentes. Acelera sin depender del Sol. Se aleja del sistema interior siguiendo una ruta optimizada. Esto es exactamente lo que haría un objeto diseñado para estudiar sistemas planetarios sin ser detectado. Un objeto destinado a pasar rápido, observar, registrar y partir. La gran pregunta entonces sería: ¿quién lo envió? ¿Y por qué? Pero antes de entrar en esa posibilidad, queda un capítulo más. El más especulativo. El más difícil de aceptar. El que conecta este misterio con algo mucho más grande. La paradoja de Fermi. El silencio cósmico. Y la idea de que quizá no estamos solos. Si algo ha demostrado TRES Atlas es que el universo todavía tiene formas de sorprendernos. Formas de desafiar nuestros modelos. Formas de obligarnos a mirar más allá de lo que creemos posible. Porque hasta ahora, la posición de la ciencia ha sido prudente.
Si no hay pruebas de tecnología extraterrestre, asumimos que no existe. Es un enfoque razonable, pero no necesariamente correcto. La paradoja de Fermi lo resume de forma brutal. Si el universo está lleno de mundos, lleno de química, lleno de tiempo, ¿por qué no vemos a nadie? Durante décadas, hemos buscado señales de radio, mensajes, transmisiones. Pero, ¿y si ese no es el camino? ¿Y si la respuesta no llega en forma de ondas electromagnéticas, sino en forma de objetos físicos, que cruzan sistemas estelares sin anunciarse? ¿Y si el primer contacto no es un mensaje, sino una visita silenciosa? Un artefacto pasando entre planetas, registrando datos, observando, sin intervenir. En ese escenario, Tres y Atlas no sería una anomalía. Sería un precedente. Un recordatorio de que, si otras civilizaciones existen, no tendrían por qué comunicarse abiertamente. No tendrían por qué hacerse visibles. No tendrían por qué detenerse, ni aterrizar, ni transmitir señales. Podrían simplemente observar. Sondas autónomas. Viajes de miles de años. Artefactos diseñados para no interferir. Para no alarmar. Para ser ambiguos. Para que una civilización joven como la nuestra pueda decidir si cree lo que está viendo, o si prefiere mirar hacia otro lado. Porque lo cierto es que Tres y Atlas encaja demasiado bien en ese concepto. Entra en silencio. Maniobra lo justo. Evita delatarse. Deja pistas, pero no conclusiones. Y se marcha sin detenerse. Ambigüedad perfecta. Ni suficiente para afirmar que es tecnología, ni suficiente para descartarlo. Y tal vez esa ambigüedad no sea un error. Tal vez sea diseño. Tal vez sea exactamente lo que una civilización avanzada querría. No interferir. No alterar. No alarmar. Solo observar. Pero antes de dejarnos llevar por hipótesis, hay algo importante que recordar. Nada está decidido. Nada está confirmado. Y la ciencia no funciona con quizás. Todo depende de los datos. De las observaciones del 19 de diciembre. De lo que Chus transmita en febrero. De cómo se comporte Tres y Atlas cuando se acerque a Júpiter en 2026. Esos 3 momentos darán la respuesta. Una respuesta que, sea cual sea, cambiará algo dentro de nosotros. Si la nube de gas aparece, aceptaremos que Tres y Atlas fue natural, aunque extraordinariamente raro. Si no aparece, entonces entraremos en territorio nuevo. Uno donde tendremos que considerar seriamente la posibilidad de que no estamos solos. Y de que alguien más ya ha estado aquí. En cualquier caso, Tres y Atlas ya ha cambiado la historia. Ha obligado a la ciencia a mirar más allá de sus límites. Ha empujado a miles de personas a preguntarse. Por primera vez en mucho tiempo. ¿Y si hay algo más? Y quizá, dentro de unos meses, cuando el sobresellado de Chus se abra y la verdad salga a la luz, descubramos que este visitante interestelar no solo cruzó el sistema solar, sino que abrió una puerta. Una puerta hacia un universo más grande, más extraño y mucho más vivo de lo que jamás imaginamos. Nos vemos en el próximo expediente.